El sobre hizo un sonido suave cuando mi nuera lo dejó sobre la mesa lateral. No fue un gesto cuidadoso, fue un gesto de descarte, de esos que usas cuando apartas un cupón del supermercado. Ni siquiera lo miró, ya se estaba girando de nuevo hacia sus invitados, copa de champán en alto, riéndose de algo que había dicho una amiga de la universidad. Me quedé allí de pie en la entrada de su nueva casa, 5 dormitorios, una bodega, una cocina que había salido en una revista local de diseño antes. Incluso de que se mudaran, y la vi olvidar que yo le había dado algo. Vi a mi hijo mirarme desde el otro lado de la habitación y regalarme una pequeña sonrisa, de esas disculpándose, la misma que me llevaba dando durante 3 años, la que decía ya sabes cómo es ella, por favor no hagas de esto un problema ahora mismo, y no hice un problema de ello, nunca lo hago. Cogí un vaso de agua con gas de una bandeja que pasaba y encontré una silla cerca de la ventana, y observé cómo la fiesta continuaba sin mí. Mi nombre es Margaret, aunque la mayoría de la gente que me conoce me llama Maggie. Tengo 63 años y durante los últimos 21 años he trabajado como costurera y especialista en arreglos en una tintorería de Riemont Avenue. Hago dobladillos de pantalones, ajusto cinturillas, cambio cremalleras de abrigos de invierno, ensancho costuras de togas de graduación y vuelvo a coser botones que llevaban tanto tiempo perdidos que sus dueños ya ni notaban el hueco. No. Soy una mujer glamurosa. Conduzco un Honda Civic de 2009 con una grieta en el salpicadero que siempre digo que voy a arreglar. Vivo en la misma casa de 2 habitaciones donde cría a mi hijo, y no he reformado la cocina desde 2004, y estoy perfectamente bien con todo eso. Mi nuera no está bien con nada de eso. Lo dejó claro en la cena de Navidad de hace 2 años cuando le dijo a mi hijo, lo bastante alto como para que yo la oyera desde la habitación de al lado, que no entendía. Porque al menos no cambiaba la alfombra. Lo dejó claro en el bautizo de mi nieto cuando me presentó a sus padres como la costurera de la que os hablé. Lo deja claro cada vez que sugiere con una sonrisa brillante que no le llega a los ojos que quizá yo estaría más cómoda sin asistir a ciertos eventos, galas benéficas, cenas de empresa, cualquier cosa donde ella necesitara controlar la impresión que daba su familia. Mi hijo es un buen hombre. También es un hombre que eligió su paz antes que sus principios, y yo lo entendí incluso cuando dolía. La fiesta de inauguración de esa noche fue del tipo al que no me invitan tanto como me notifican. Mi hijo me llamó 4 días antes y dijo: mamá, hacemos algo el sábado, deberías pasarte. Sin hora, sin confirmar dirección. Me enteré de la hora de inicio por un vecino que había visto la invitación en un tablón comunitario. Llegué puntual. Mi nuera me recibió en la puerta con un abrazo en el que nuestros cuerpos ni siquiera llegaron a tocarse y dijo: lo encontraste, genial. Antes de girarse para recibir a la pareja que venía detrás de mí, antes de continuar, ¿alguna vez has entrado en una habitación y has entendido en lo más profundo que eras tolerado en lugar de deseado, que tu presencia era algo que había que gestionar en lugar de celebrar? Si es así, entonces ya sabes cómo se sentía esa fiesta antes de que pasara nada más. El sobre que había traído era viejo, yo lo sabía, llevaba 11 años en la caja fuerte ignífuga del armario de mi dormitorio, y antes de eso había estado en el cajón del escritorio de mi difunto marido, y antes de eso él lo había llevado en el bolsillo interior de su abrigo de invierno el día que firmó los papeles. El sobre había sido de color crema una vez, ahora era del color de un té aguado, la letra de mi marido estaba en el frente con tinta azul. Solo 2 palabras, para Margaret, y la tinta se había desvanecido, pero seguía siendo perfectamente legible si te molestabas en mirar. Lo había envuelto en papel de seda y lo había metido dentro de una pequeña bolsa de regalo. Esa fue toda mi presentación. Sabía lo que la gente pensaría al verlo, lo había pensado, decidí que no importaba. La fiesta ya iba por su segunda hora cuando mi nuera vio la bolsa de regalo en la mesa lateral y frunció el ceño como se frunce cuando algo no encaja de inmediato. ¿Qué es esto?, dijo, levantándola. Es mío, dije, un regalo de inauguración. Miró la bolsa, me miró a mí, sacó el papel de seda con 2 dedos y lo dejó caer sobre la mesa, luego sacó el sobre y le dio la vuelta. Es un sobre, dijo. Ábrelo, dije. Para entonces mi hijo ya se había acercado, también algunos de sus amigos, uno de sus compañeros del despacho, un hombre cuyo nombre nunca supe. Miró el sobre con ese tipo de diversión apenas disimulada que algunas personas usan cuando quieren sentirse superiores sin ser técnicamente groseras. Mi nuera abrió el sobre, sacó los papeles, varias páginas dobladas, algunas con aspecto oficial, con sellos y firmas, y las miró durante un buen rato. No lo entiendo, dijo. Es una escritura de propiedad, dije, y algunos documentos relacionados. Tómate tu tiempo.
Miró la primera página, luego dejó todo sobre la mesa, me miró y dijo con una voz que intentaba sonar como una broma: Maggie, ¿nos estás regalando un terreno? Algunas personas rieron, no con mala intención la mayoría, pero rieron. No es un terreno agrícola, dije. Pues lo parece. Volvió a coger la primera página y entrecerró los ojos al mirar la dirección. Esto, ¿dónde está siquiera? Clearwater County. Ni siquiera sé dónde está eso. A unos 40 minutos al norte de la ciudad, dije. Entonces sí es campo. Dejó la página. ¿De qué tamaño es? 62 acres. Miró a mi hijo me miró a mí. El hombre del despacho hizo un sonido que podría haber sido una tos. Maggie, dijo mi nuera, y ahora su voz se había asentado en ese tono paciente, ligeramente condescendiente, que usaba cuando explicaba algo a alguien que ya había decidido que no lo entendería. Es muy bonito, pero no estamos precisamente en una posición para convertirnos en granjeros. Se rió. Algunos de sus amigos rieron con ella. ¿Qué íbamos a hacer siquiera con 60 acres en medio de la nada? Eso depende completamente de vosotros, dije. Será vuestro. No podemos aceptar esto. Sí podéis, dije. Ya he hablado con mi abogada. Me gustaría que mi hijo lo tuviera algún día. Algo sólido, algo que mantenga su valor. Hice una pausa. Algo que no se pueda apartar como si nada. Mi nuera me sonrió. Era la sonrisa que usaba cuando quería terminar una conversación. Lo hablaré con mi marido, dijo, y volvió a meter los papeles en el sobre y lo dejó sobre la mesa como si fuera una carta ligeramente interesante. Luego se giró de nuevo hacia la fiesta. Terminé mi agua con gas. Me despedí de mi hijo, que me abrazó un segundo más de lo habitual. Conduje de vuelta por Riemont Avenue. Me hice una taza de té y me fui a la cama. A la mañana siguiente llamé a mi abogada, una mujer llamada Patricia, que llevaba 9 años ocupándose de mis asuntos y que, por lo que yo sabía, era constitucionalmente incapaz de entrar en pánico. Le conté lo que había pasado. Hubo una pausa. Maggie, dijo, ¿les dijiste el valor actual estimado? No, dije. Otra pausa. ¿Quieres que contacte con su abogado o con ellos directamente? Que investiguen por su cuenta, dije. Tienen la escritura, el número de parcela está ahí mismo, y si no lo buscan, pues no lo buscan. No es algo que yo deba imponer a nadie. Patricia se quedó en silencio un momento, luego dijo: Sabes que la mayoría de la gente en tu situación habría empezado diciendo la cifra. Lo sé, dije. Déjame contarte sobre el terreno. Porque importa y porque quiero que entiendas que nada de lo que pasó después fue un accidente. Mi marido, Ronald, compró esos 62 acres en la primavera de 2003. Era un hombre tranquilo, con un don para la paciencia y un instinto profundo e inquebrantable para detectar cosas infravaloradas. Creció como hijo de un agricultor en Clearwater County y nunca perdió del todo la costumbre de mirar la tierra como otros hombres miraban las cotizaciones en bolsa. Trabajó como cartero durante 31 años. No éramos gente rica. Ahorrábamos con cuidado, gastábamos menos de lo que ganábamos e invertíamos la diferencia en cosas que entendíamos. En 2003 Clearwater County era campo, pero también, según Ronald, estaba directamente en el camino de un corredor de desarrollo que algún día conectaría la ciudad con un nuevo centro regional a 40 millas al norte. Compró los 62 acres por $214,000. Era prácticamente todo lo que habíamos ahorrado en 15 años de matrimonio. Pensé que había perdido la cabeza. Me tomó de la mano en la mesa de la cocina y dijo: Maggie, necesito que confíes en mí. Y yo lo miré y dije: confío en ti. Y ahí terminó la conversación. Ronald murió en el otoño de 2014 de un infarto que no le dio ningún aviso. Ni a él ni a mí. Tenía 58 años. Había guardado la escritura de esas 62 acres en el cajón de su escritorio durante 11 años, y la mañana después de su funeral me senté en su silla, abrí el cajón y encontré el sobre con mi nombre. No vendí el terreno. Esa es la pregunta que sabía que la gente haría, la que siempre aparece en los comentarios de historias como la mía. Así que quiero responderla claramente. No vendí el terreno porque Ronald me pidió que no lo hiciera, no de forma explícita. No en un testamento que no llegó a actualizar, sino de la forma en que se comunican las personas que han estado casadas. Durante 31 años, por acumulación, él hablaba de ese terreno como hablaba del futuro de nuestro hijo. Decía algún día de la forma en que lo dicen quienes confían en que el mundo recompensa la paciencia. También decía más de una vez que la tierra funciona distinto al dinero, que el dinero se gasta, se diluye, pierde valor, pero la tierra permanece. Así que yo permanecí, seguí trabajando en los arreglos, conduje mi Honda, recibí cada año las notificaciones de impuestos de la propiedad.
Las pagué y las guardé en la caja fuerte, y no le dije a nadie, ni siquiera a mi hijo, cuánto valía ahora el terreno, porque para 2019 Clearwater County ya no era campo. El corredor de desarrollo que Ronald había visto venir en 2003 ya había llegado, un centro logístico había comenzado obras a 6 millas de nuestra parcela. Se aprobó un enlace de autopista a 2 millas al este, y mis 62 acres estaban justo en el centro, limpios, registrados y totalmente pagados. La última valoración que recibí, 14 meses antes de la fiesta de inauguración, situaba la parcela en $4.380.000. No empecé diciendo esa cifra porque no soy una persona que empiece por números. Ronald tampoco lo era, creíamos lo mismo, que el valor de un regalo no lo demuestra su precio. Si mi nuera hubiera sostenido ese sobre y hubiera dicho gracias, esto significa mucho, no habría cambiado el valor de lo que había dentro, pero sí habría cambiado lo que yo decidiera hacer después. 3 días después de la fiesta, mi hijo me llamó, mamá, dijo, hemos mirado la parcela. Dejé que el silencio se quedara. La valoración, dijo, ¿eso es correcto? Se detuvo. ¿Es correcto? La oficina de valoración sería quien puede confirmarlo, dije. Pero sí, refleja lo que me dijeron, mamá. Su voz había cambiado. ¿Por qué no dijiste nada en la fiesta? Te di un regalo, dije, no un comunicado de prensa. Se quedó callado un buen rato. Ella se siente fatal, dijo al final. Lo sé, dije, no lo sabía. También lo sé. Quiere llamarte, puede llamarme, dije. Mi nuera me llamó esa misma noche. En los primeros 3 segundos ya supe que había preparado lo que iba a decir, ensayado, con esa fluidez demasiado perfecta al principio y las pausas en lugares equivocados. Maggie, dijo. Quiero disculparme por cómo manejé el regalo. Estaba pendiente de la fiesta y no lo aprecié como debería. Escuché lo que se dijo, dije, sobre campo. Sobre la nada, silencio, sí, dijo. Y lo siento, no quise ser despectiva. Pensé en qué decir. Pensé en Ronald en la mesa de la cocina diciendo necesito que confíes en mí. Pensé en cada Navidad, cada bautizo, cada evento donde yo había sido una presencia que había que gestionar. Agradezco que hayas llamado, dije. Quiero decirte algo y quiero que lo escuches bien. Claro, dijo, no te di ese terreno para impresionarte. Dije, te lo di porque es lo que tengo para dar y porque mi nieto merece algo sólido. Te lo di a pesar de que me has hecho sentir pequeña en casi todas las ocasiones que hemos compartido en estos 3 años. Te lo di porque así es como elijo usar lo que Ronald me dejó, no porque necesite que pienses mejor de mí. No dijo nada. La forma en que tratas a las personas que crees que no tienen nada. Dije, eso es lo que eres. Necesito que entiendas eso, no quién eres conmigo. Soy lo bastante mayor como para dejar eso pasar, sino quién eres con tu hijo, lo que le estás enseñando a ser cuando nadie mira. Se oyó un sonido que podría haber sido el inicio de un llanto. No insistí. La escritura es vuestra, dije. Haced lo que creáis correcto. Hablad con un abogado inmobiliario antes de decidir. Patricia Howell es mi abogada desde hace 9 años. Te doy su número si quieres, y venid a cenar. El domingo, no porque me debas nada, sino porque mi hijo me echa de menos y hago un buen asado, y la vida es corta. Vino a cenar, sin la sonrisa ensayada. Fue la primera vez que vi su cara sin ella. Y resultó que parecía más joven, más suave, y detrás del cálculo había una mujer que realmente intentaba aprender a estar en una habitación conmigo sin una estrategia. No arreglamos todo en esa cena. Las cosas no se arreglan en una sola noche por muy bueno que esté el asado. Pero mi hijo se rió, de verdad, por primera vez en meses, y mi nuera me preguntó por mi trabajo sin esa pausa incómoda antes de decir costurera, la que solía hacer cuando decidía si mencionarlo o no. ¿Te gusta?, preguntó. ¿El trabajo de arreglos? Me encanta, dije, y era verdad, siempre lo ha sido. Hay una satisfacción especial en coger algo roto o mal ajustado y dejarlo bien. Tienes que entender la estructura de algo antes de poder arreglarlo. La mayoría de la gente solo ve el exterior. Me miró un momento. Creo que yo solo estaba mirando el exterior, dijo. Fue lo más honesto que me había dicho nunca. En los meses siguientes habló con Patricia. Se reunieron 2 veces. La decisión sobre qué hacer con el terreno no era simple. La parcela estaba en el centro de un corredor de desarrollo y había varios interesados. La cuestión era vender, alquilar, desarrollar o mantener. Mi nuera, que trabajaba en derecho inmobiliario comercial y sabía más que yo de esas estructuras, se volcó en la investigación con la misma precisión con la que hace todo. Me enviaba actualizaciones, me llamaba para preguntarme por Ronald, por lo que él creía sobre la tierra,
por si yo quería imponer alguna condición, él quería algo sólido, dije, algo a largo plazo, no una ganancia rápida, lo pensó. Hay un promotor interesado en un contrato de arrendamiento del terreno, dijo. 60 años, mantendríamos la propiedad, ellos desarrollan el proyecto, recibiríamos pagos periódicos, generaría ingresos sin perderla. Tierra, ¿qué construirían? Uso mixto, dijo, comercial abajo, residencial arriba, con viviendas asequibles incluidas, las necesitan para la aprobación urbanística. A Ronald le habría gustado eso, dije, le importaba que la gente tuviera un lugar donde vivir. Creo que sí, dijo, investigué un poco sobre él, espero que no te moleste. No me molesta, dije, fue cartero durante 31 años. Repartía en Clearwater County antes de trasladarse a la ciudad, dijo, conocía cada casa de su ruta, sabía quién iba retrasado con las facturas, quién había tenido un bebé, quién pasaba un mal año, dije. Después de jubilarse enviaba tarjetas de Navidad a la mitad de ellos. Se quedó en silencio un momento. No crecí rodeada de gente así, dijo, no lo digo como excusa. Lo digo porque creo que he estado confundiendo cierto tipo de apariencia con sustancia durante mucho tiempo, y creo que tú has intentado mostrarme la diferencia. Yo no he intentado mostrarte nada, dije. Solo he sido yo misma, lo sé, dijo, y esa es la parte difícil de asumir. El contrato de arrendamiento se firmó en primavera, no diré las cifras exactas porque pertenecen a la familia de mi hijo, pero sí diré que los pagos anuales son importantes, que el desarrollo incluirá 64 viviendas asequibles con el nombre de Ronald, y que mi nieto, que tiene 3 años y ahora mismo está obsesionado con camiones y camiones de bomberos, algún día heredará algo que su abuelo vio y en lo que creyó mucho antes de que nosotros pudiéramos imaginarlo. Yo sigo trabajando en Riemont Avenue. A veces la gente me pregunta por qué, y doy distintas versiones de la misma respuesta según el tiempo que tengamos. La versión corta es que amo mi trabajo, la larga es que sé quién soy cuando enhebro una aguja y ajusto una costura, y esa certeza no la cambiaría por nada. Ni siquiera por comodidad. Mi nuera ahora pasa a veces por la tienda cuando está por la zona. El mes pasado trajo a mi nieto, se sentó en el mostrador y me hizo 17 preguntas sobre la máquina de coser que respondí con toda la seriedad que merecían. Ella se quedó cerca de la puerta mirándonos y algo en su cara era distinto, no era actuación, no era control, solo era ella, presente. Se parece a Ronald, le dije, en los ojos, ya lo has dicho antes, dijo, y sigue siendo cierto, dije. Sonrió, no la ensayada, solo una sonrisa. Ronald me dijo una vez que la paciencia no es lo mismo que la pasividad, que esperar el momento adecuado es distinto a tener miedo de actuar, que las cosas más valiosas, la tierra, las personas, las relaciones, se revelan despacio, y que quienes no son capaces de frenar para verlas siempre estarán persiguiendo algo que no pueden nombrar. Pienso en eso cuando miro a mi nuera ahora, pienso en lo fácil que habría sido aferrarme al dolor, en lo satisfactorio que habría sido de una forma pequeña y vacía dejar que ese sobre en la mesa se convirtiera en un muro entre nosotras que nunca tendría que escalar. Elegí distinto, no porque sea una santa, no lo soy, ni porque no doliera, porque dolió, sino porque tengo 63 años, he enterrado a mi marido, he criado a mi hijo sola y he trabajado 21 años en una tienda que huele a vapor, tela y vidas ajenas, y entiendo, como solo el tiempo puede enseñar, que el rencor es un lujo que no me puedo permitir. El verdadero regalo nunca fue la tierra, el verdadero regalo fueron esas 62 acres de paciencia que hicieron falta para esperar el momento adecuado para entregarla, y a quien esté escuchando esto, si alguna vez te han menospreciado, si alguien ha creído que podía saberlo todo sobre ti solo con mirarte por fuera, si alguna vez has visto cómo tu regalo era apartado como si fuera correo basura, si alguna vez has sido esa persona en la sala que alguien más estaba gestionando. Escúchame bien, no tienes que demostrar nada a nadie, no tienes que empezar por la cifra, no tienes que hacer que tu valor sea comprensible para quienes no se han ganado el derecho a verlo. Solo conserva la tierra. Ronald me enseñó eso. Conserva la tierra, sé paciente, sé exactamente quién eres y deja que todo lo demás llegue a su debido tiempo. Siempre lo hace.